dejo hasta el papel y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí. Me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con el curso y vamos a seguir hablando sobre sincronización. Vamos a empezar a hablar sobre relojes biológicos, y pues aquí se hace indispensable empezar a hablar sobre el libro de Winfrey de la geometría del tiempo biológico. Entonces hay un par de cosas bastante interesantes en ese libro. Porque empieza hablando no necesariamente de la generalidad de modelos dinámicos de algún tipo de comportamiento, sino propiamente de dinámica en el círculo. Y puede parecer un poco raro hablar de dinámica en el círculo en un libro sobre sistemas biológicos, pero va construyendo de poco en poco la teoría de los relojes biológicos y del tiempo biológico. Entonces es bastante interesante. Va desde justamente definir un sistema dinámico ahí en el círculo, y cuando menos te das cuenta ya te está hablando de fases, de transiciones de fases en relojes circadianos, ¿no? Entonces, es una lectura bastante recomendable. No esperamos que lo agoten en un semestre, pero sí que le empiecen a echar un ojo, y que aquellos que estén interesados pues le metan a los ejercicios, ¿no? Entonces el libro está ahí en la carpeta de Drive. Al final del video, si quieren, les puedo dejar otra vez la liga, o sea, las puedo dejar en la descripción del video. Ok, entonces vamos a partir de un modelo bastante más sencillo que corresponde con las libélulas, y tenemos que hablar de un par de cosas más generales regresando hacia Winfrey, y luego nos vamos a mover hacia osciladores bioquímicos para poder hablar de estos relojes circadianos, ¿no? Entonces vamos a revisar un modelo más sobre las libélulas y a ver qué tan lejos podemos llegar, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón. Bien, entonces, este modelo parte de lo que se llama un reloj biológico. Este es el modelo de Ying Xu y su equipo. Y aquí va a partir de una noción de reloj biológico, ¿no? Entonces, para ellos un reloj biológico, que ellos van siguiendo a Winfrey y a Strogatz, y dicen un reloj biológico es una cosa que tiene esta forma, ¿no? Es un sistema dinámico que tiene esta forma, ¿no? Y la teta representa la fase, ¿no? La teta representa la fase, y es como el periodo omega por el tiempo, ¿no? Entonces,
Digo, es algo que ya vimos. Eh, si esta cosa se moviera todo el tiempo igual, pues es d teta en dt igual a la omega, y cuando empieza a corregirse, pues tiene este forzamiento que depende de la teta, ¿no? F de teta es 2pi periódica. Y aquí digo, está ya bastante simplificado, pero en Winfree, en el libro de Winfree, se distinguen dos tipos de relojes biológicos, uno que le llaman el reloj de arena o tipo reloj de arena, que corresponde a sistemas excitables. Vieron, ¿no? Que teníamos, que justamente el de las libélulas pues es un sistema excitable, y es la metáfora que utiliza Winfree es la de el reloj de arena, y el otro pues es un reloj simple que corresponde con pues un oscilador más sencillo, que van a ser los osciladores de tipo bioquímico, ¿no? Entonces, esos osciladores bioquímicos nos van a permitir después hablar de otros sistemas, como los relojes circadianos, ¿no? En el caso de las libélulas, pues tenemos un reloj de arena, ¿no? Esta función F, si seguimos a Strogatz, pues es una respuesta a un estímulo, ¿no? Entonces en general es un sistema excitable. Entonces, este es directamente de lo de Winfree, ¿no? Entonces vamos a tomar ese sistema para dos osciladores. Entonces tenemos dos funciones de esa misma forma, y el forzamiento va a ser sinusoidal. Y vamos a tomar para el primero la diferencia de esta forma, y para el segundo la diferencia va a ser al revés, ¿no? Entonces, ¿qué tan desfasado está el oscilador respecto al otro compañero, ¿no? ¿Cuánto le falta para alcanzarlo? Entonces, si se fijan, esta es una forma de la interacción que es bastante más sencilla que la de Strogatz, pero es bastante menos general, ¿no? Entonces debería funcionar el mismo formalismo. La ventaja de hacer este ejemplo es que pues tenemos un montón de propiedades de las funciones estas para hacer el análisis, ¿no? Entonces de entrada pues tenemos una cota bien conocida, ¿no? Entonces va a ser más sencillo el análisis de este caso. Ok, aquí las AIs son cosas positivas, y lo que miden, si se fijan, es de alguna forma la interacción. Si se acuerdan, siguiendo a Rosenbaum, lo que queremos es que sea una interacción débil, ¿no? Ok. Entonces, si alguna de las AIs es 0, o las dos fueran 0, lo que tenemos es que no van a interactuar de ninguna forma, ¿no? Van a estar
prendiéndose y apagándose con su propia frecuencia sin corregirla en ningún momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto de aquí? Entonces, si por ejemplo el oscilador 1, si la libélula 1 dispara primero, esta diferencia va a ser positiva, y entonces el seno, bueno, va a depender esto si es menor que pi medios, ¿no? Pero de todas formas, si esta diferencia es positiva, el seno anda bien por aquí o por aquí, ¿no? Dependiendo del tamaño de esa teta. Y si disparó primero, esta va a ser la que se comporte así y esta va a estar volteada, ¿no? Entonces, supongamos que quedó de este lado, que nomás lo dejamos variar hasta pi, y esto cubre esta parte de aquí, ¿no? Ok. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer una sola phi, que va a ser la diferencia de fases, y vamos a hacer una k, que va a ser un solo parámetro de interacción, ¿no? Entonces vamos a tomar una especie de promedio con las frecuencias y la k. Entonces, la idea es encontrar los puntos fijos de esta phi, ¿no? O de la d phi en dt, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta esa es decir, cómo cambia la diferencia de fases? Pues vamos a tener la diferencia de las frecuencias, y luego k seno de la phi, ¿no? Queremos saber dónde se anula esta cosa, ¿no? Entonces queremos hacer esto igual a 0, ¿no? Omega 1 y 2 pues en principio son aproximadamente constantes, y entonces necesitamos ver para qué valores de la phi, ¿no? Es que se anula esta cosa, ¿no? Entonces vamos a tener omega 1 menos omega 2 sobre k, es el seno de phi, y la phi, pensando que la phi está justamente entre menos pi y pi, esto es el arco cuyo seno es omega 1 menos omega 2 sobre k. Y aquí la phi pues va a estar en la rama entre menos pi medios y pi medios.
Hay otra posibilidad para que eso suceda, pues depende de qué rama del arco seno estamos, ¿no? Si estuviéramos en el intervalo entre 0 y pi medios, esto ocurre siempre que la diferencia de las frecuencias sea menor o igual que k, pero si la diferencia de frecuencias es mayor que menos k, mayor o igual, entonces esto va a ir a dar al menos pi medios 0, ¿no? O sea, no es un solo pedazo. Entonces, estas dos condiciones, ¿cómo las podemos reescribir? Pues como el módulo de la diferencia menor o igual que k y el punto fijo, ¿no? Va a ser o bien pi menos, aquí vamos a ponerle doble estrellita, pi menos phi estrella, siempre que esto esté entre 0 y pi medios, o bien menos pi menos phi estrellita cuando esto está entre menos pi medios y 0, ¿no? Entonces va a depender de dónde está esta para encontrar el segundo punto fijo, ¿no? Si esta diferencia sobrepasa la k, entonces no tenemos ningún punto fijo. Entonces, ¿quién es el parámetro importante en el análisis de este modelo? Pues es la lambda, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con esa lambda. Y los puntos fijos, ¿no? Entonces, si lambda es igual a 1, es decir, que la diferencia sea igual a k, existe un único punto fijo, ¿no? Si la lambda es mayor que 1, vamos a tener dos puntos fijos distintos, ¿no? Aquí es punto fijo de multiplicidad 2, ¿no? Y si la lambda es menor que 1, no hay puntos fijos. Entonces, la lambda funciona de alguna forma como un parámetro de bifurcación para este sistema. Ok. Entonces, lo que vamos a tener es que la phi estrellita, que no es otra cosa sino el arco cuyo seno de la lambda, el arco cuyo seno es lambda, va a ser inestable,
y donde existe es estable, perdón, es estable, y donde existe la phi doble estrellita es inestable, ¿no? Ok. Entonces un poco la idea es si tenemos la d phi de t contra phi, aquí vamos a tener la phi estrellita y la phi doble estrellita, y esto va a estar así, ¿no? Lo que tenemos es que este es estable, es atractor, y este es repulsor, ¿no? Y la idea es que vamos a tener una frecuencia de sincronización que es idénticamente igual a omega 1 menos A1 del seno de la phi estrellita, y esa tiene que ser igual a la omega 2 menos A2 seno de la phi estrellita, ¿no? O sea, la phi estrellita es la que, siendo estable, también fíjense cómo esta de la diferencia de las fases va a tender hacia cero en ese punto, por los dos lados, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es que la phi s es nuestra fase de sincronización, y la frecuencia de sincronización pues es cualquiera de las dos corregida por esa fase phi estrellita, ¿no? En el caso, esto es siempre que existan los dos puntos, ¿no? Cuando esta lambda es mayor que 1, es decir, que la diferencia de las frecuencias naturales sea mayor que k, que era la suma de estas as is, ¿no? Ahora, si son iguales, la k y la diferencia de las frecuencias, en realidad estos dos puntos son uno solo, ¿no? Pero lo que vamos a tener ahí es que en una dirección va a repeler y en la otra dirección, la que se aproxima a cero, ¿no? Si esto lo vamos juntando, vamos a tener una dirección que se aproxima a cero y una dirección que se está alejando de ese punto. Entonces vamos a tener un punto silla. Pasamos de tener un nodo que es atractor a tener un punto silla. Entonces este paso de lambda en módulo mayor que 1 a lambda en módulo igual a 1 es una bifurcación tipo nodo silla, ¿no? Ok. ¿No? Entonces, si lo vemos en el circulito, pasamos de tener estos dos a tener uno solo, ¿no? Es la bifurcación que estamos teniendo. Ok.
vamos a escribir el periodo que le toma a phi dar un ciclo completo, ¿no? En el caso lambda mayor que 1. Entonces tenemos t, ¿qué va a ser? Pues es la integral de menos pi a pi de t, o bien la integral de menos pi a pi de t en d phi. Vamos a hacerlo a la física, y esto es de phi sobre omega 1 menos omega 2 menos k por el seno de phi, ¿no? ¿Quién es esto? Podemos escribir esto como multiplicamos por 1 sobre k de los dos lados, queda esto así, y vamos a tener 1 sobre k por la integral de menos pi a pi de quién de esta 1 sobre k sale 1 sobre lambda menos el seno de phi respecto de phi, ¿no? Y si tomamos u, hacemos un cambio de variable y hacemos u igual a la tangente de phi medios, y vamos a obtener que la t es 1 sobre k, la integral menos infinito a infinito de 2 de u sobre lambda 1 más u cuadrada menos 2u. Luego hacemos un segundo cambio de variable y tenemos u, tomamos u igual a lambda cuadrada menos 1 por omega más 1 sobre lambda, y podemos escribir la t entonces como 2 sobre k por la raíz de lambda cuadrada menos 1, la integral de menos infinito a infinito de omega sobre omega cuadrada más 1, y esto no es otra cosa que 2 veces el arco cuya tangente es omega sobre k lambda cuadrada menos 1, tomando los límites de ambos lados, ¿no? Esto pues no es otra cosa que 2pi sobre k lambda cuadrada menos 1, y esto lo podemos reescribir como 2pi omega 1 sobre omega menos omega 2 al cuadrado menos k al cuadrado. Ahí está. Entonces aquí nos vuelve a salir esta cosa de acá. Esa relación entre la lambda y la 1, el 1, ¿no? Ok. Entonces esa t es el periodo que tarda en sincronizarse, ¿no? Es el tiempo de sincronización. Ok.
¿Cómo interpretamos la lambda esta? Lo que ocurre cuando la lambda es más grande que 1 es que no va a haber sincronización. Si se acuerdan, lo que teníamos que buscar eran los puntos fijos del AFI, y eso nos iba a garantizar encontrar los momentos en los que se iban a sincronizar ambas libélulas, y lo que tenemos es que solo va a haber sincronización cuando este es estrictamente menor que 1. Y con este periodo, ¿no? Este de acá. Si se fijan en esta condición, ¿qué pasa cuando esto es exactamente igual que 1? Entonces esta diferencia es 0, ¿no? Entonces esta expresión de acá no tiene sentido. Aquí hay una sincronización en antifase, ¿no? Por el punto fijo acá va a ser un punto silla, ¿no? Entonces no solo van a estar en antifase, sino que van a tender hacia perder la sincronía. Okay. Ahora, en general, podemos pensar a las Trugats, ¿no? Pensando que estos siguen siendo relojes tipo reloj de arena. ¿No? Esta cosa así, ¿no? Y el otro pues va a estar pensado de la misma forma. Tenemos omega 2 más la cosa que hace interfase, y esto con la otra diferencia, ¿no? Esa Fn, ¿quién va a ser? Pues la idea es tomar una sucesión de funciones de esta forma. Esta es la tangente hiperbólica de n por el seno de teta. Esta ya se parece más a la de Strogatz, ¿no? Y esta n pues es un entero, ¿no? Esas funciones Fn pues son 2pi periódicas, y o sea, si el seno viene así, la Fn hace esto, ¿no? Fn tiene este comportamiento como más abrupto, ¿no? Entonces es una aproximación distinta, que ahí igual tomárselo con pinzas, porque pues todas estas son bastante suaves, aunque este cambio es bastante abrupto, y es interesante en el sentido de que vamos a tener, estas se vuelven a hacer cero por acá, en el sentido de que vamos a tener estas porciones donde sí corresponden como a un estímulo, que puede ser en el caso de las libélulas pues la percepción, ¿no? Pero de todas formas sí siempre queda un poco la pregunta de dónde sacaron esos tangentes hiperbólicas, a quién se le ocurrieron, ¿no? Y pues ya lo habíamos comentado la vez pasada, aquí están siguiendo un poco las mismas
el mismo caminito del Fitzhugh-Nagumo, ¿no? Cómo se ve una señal que se sincroniza, pues intenta con una que se satura primero, ¿no? Entonces, las, las sigmoidales son unas de esas funciones y la tangente hiperbólica le pega bien a una sigmoidal. Ok. En este caso, otra vez vamos a jugar con la diferencia de las fases. Y se satisface la ecuación de phi en dt igual a omega 1 menos omega 2 menos k por la fn de phi. Y es exactamente lo mismo que teníamos antes, solamente que aquí el punto de equilibrio estable va a ser la inversa de la fn en la lambda que habíamos dicho, y vamos, si variamos la n, podemos encontrar un montón de puntos fijos, ¿no? Una sucesión de puntos fijos. Que se aproxima a cero, ¿no? Entonces, si hacemos la sucesión phi estrella n con n natural, cuando esto crece, se aproxima a cero, ¿no? El límite cuando n tiende a infinito es cero. Entonces la idea es que con estas funciones fn, al hacer crecer la n, las libélulas pues se van a sincronizar más rápidamente. Ok. Ahora, si tuviéramos un montón de libélulas, ya no nada más dos, vamos para n libélulas, la ecuación para la phi pues es phi i omega i menos k sobre n por la suma del seno teta i menos teta j, y la i y la j, aquí la j desde 1 hasta n y la i que corresponda con la fase que se está tomando, ¿no? Entonces se toman diferencias 2 a 2 y se construye un sistema de ecuaciones diferenciales. La k va a ser la suma de todas las a's, i's que se estén preguntando, y eso es lo que se va teniendo. Este modelo de acá es el modelo de Kuramoto, que lo tendremos que revisar más adelante en términos de redes de osciladores acoplados, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía nos da tiempo de hacer un par de cosas más para empezar a ver los relojes
los relojes bioquímicos, ¿no? Que es a lo que vamos a tirarle en esta parte. Entonces, esto digamos son ejemplos de lo que de relojes biológicos, pero tipo reloj de arena, y nos interesa ver los relojes simples, ¿no? Que son osciladores simples. Pero bueno, vamos a tratar de buscar modelos de osciladores bioquímicos, y que ya vimos uno, ¿no? Ya vimos el oscilador químico de Belousov-Zhabotinsky, pero ahí lo que nos interesaba ver era que se comportaba como un sistema excitable, ¿no? Entonces ese correspondería a un reloj de arena. Acá nos va a interesar los osciladores que se pueden escribir como ciclos con retroalimentación. En inglés, feedback loops. Lo que vamos a tener son sustancias o químicos que son promotoras de alguna reacción, digamos P, y sustancias que son represoras de cierta reacción. Entonces alguna molécula por ahí que se pega a un promotor, pero también el represor se le pega, y entonces cómo va a interactuar esto así, ¿no? Es decir, esto, si lo pensamos así, esto es como si la M tuviera un solo enlace a sí mismo, pero que puede tener una retroalimentación positiva, es decir, que el mismo químico M se esté reproduciendo, o bien que se esté inhibiendo la producción de sí mismo. Algo de esto ocurre con ciertas proteínas en el cuerpo, en los seres vivos, y es parte de lo que queremos ver. En el caso de los ciclos de sueño y vigilia, hay promotores y represores de ciertas sustancias que ya tienen mucho tiempo estudiándose y que vamos a estudiar dentro de estos loops de retroalimentación positiva y negativa. Son ciertos genes que se conocen como TIM y PER, pero eso lo vamos a hablar con cuidado más adelante, ¿no? Ok. Entonces lo que estamos persiguiendo son osciladores bioquímicos en tanto relojes biológicos que podemos modelar utilizando ciclos con retroalimentación, ¿no? O enlaces con retroalimentación. Ok. Y la idea que vamos a estar utilizando pues es simplemente cómo modelamos con ecuaciones diferenciales una reacción química, más en general, ¿no? Y pues la idea es bastante sencilla, es decir, si tenemos una sustancia A y una B, ¿qué pasa si se enlazan de alguna forma? Tenemos, esto produce un compuesto AB con cierta tasa, ¿no? Digamos que tiene una tasa de y que puede regresar, ¿no? A separarse, ¿no? Entonces hay una tasa de producción y una tasa de
regreso, ¿no? O de promoción y de inhibición, si quieren. Y la idea es que podemos utilizar las concentraciones, ¿no? La concentración de la A en esta reacción pues es como la Kp por la concentración de A y B del compuesto AB. La concentración de la B también varía de esa misma forma, ¿no? Y la concentración de A y B, aquí podemos tener algo así, ¿no? Nada más la producción, pues es como Kp por la concentración de A y la de B, ¿no? Cómo va a crecer esta concentración, pues depende de las de A y B. Si se fijan, pues son ecuaciones diferenciales bastante sencillas, completamente desacopladas, y no pasa nada, ¿no? O sea, son puras exponenciales. Y a esta cosa de aquí se le llama la ley de acción de masas. Que ustedes recordarán de sus clases de ecuaciones diferenciales que la ley de acción de masas pues se utiliza muchas veces en epidemiología o en ecología, pero no es lo mismo, ¿no? Acá estamos hablando de moléculas que en un gran número podemos considerar que esa cantidad tan grande pues es la que está por sí misma produciendo con la interacción pseudo aleatoria que podemos asumir que tienen, está produciendo esas reacciones, ¿no? Pero con bichos no es lo mismo. No es lo mismo unos cuantos miles de bichos con varios millones de moléculas, entonces no podemos simplemente utilizar ley de acción de masas para explicar cualquier interacción biológica, ¿no? Ese es un abuso de las ecuaciones diferenciales. Ok. Entonces, parémosle aquí y vamos a empezar a hablar en la siguiente sesión de redes de regulación. Vamos a hablar de un proceso biológico que es la transcripción y traducción de información biológica. Entonces vamos a hablar un poco sobre del ADN y el ARN y cómo pasan por este proceso de promoción e inhibición de la producción de ciertas proteínas, ¿no? ¿Por qué nos interesa eso? Porque esas proteínas van a estar directamente relacionadas con ritmos biológicos. Entonces va a resultar que esos relojes biológicos vamos a modelarlos con estas reacciones bioquímicas, ¿no? Pero bueno, eso lo hacemos con cuidado la siguiente sesión. Entonces lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente. Mamá.